Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Arranca la cortina porque está con nosotras de manera virtual nuestro querido compañero Luis Campos, en este caso para charlar acerca de diferentes conflictos y acciones de resistencia de los diversos gremios que integran el mapa de sindicatos de la República Argentina. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Chacha, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, muy bien, contenta de escucharte y contenta también por el tema que nos invitaste a tratar el día de hoy. Sí, de verdad, casi que el primer tema nos iba a llevar, o por lo menos la primera propuesta nos iba a llevar a ver un poquito la cuestión internacional y ver qué estaba pasando con los sindicatos y los trabajadores, las trabajadoras en Estados Unidos, pero me parecía que era un poco deprimente, así que mejor hablar de las resistencias locales. Me gusta, negarlo, ante todo negarlo. Sí, la negación sobre todo cuando pasa lejos, más allá de que obviamente va a tener impacto y va a tener proyecciones sobre lo que pase con los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país. Recordemos que hacemos una especie de breve paréntesis inicial, el Joe Biden, el presidente que ahora saliente, posiblemente haya sido uno de los presidentes más prosindicales de la historia de Estados Unidos en muchísimo tiempo. Uh-huh. Hasta hace no poco tiempo se acercó a un piquete de huelga. Una frase muy famosa de Biden era dirigida a los empresarios, diciéndoles que si no querían tanto conflicto con los trabajadores, con las trabajadoras, les paguen más. Sí. Es el pay them more. Fue una frase que se viralizó de Biden. Así que... Sí, mismo en el discurso de Asunción, medio que quedamos todos medio y todas expectantes, ¿no? Ese discurso fue algo bastante emblemático para un presidente en Estados Unidos. Sí, paradójicamente fue un presidente que tuvo muchas medidas favorables dentro de lo que es el contexto norteamericano a los trabajadores, las trabajadoras, a las organizaciones sindicales, pero lo cierto es que Estados Unidos viene con una situación muy compleja, donde muchos trabajadores y trabajadoras están optando por opciones conservadoras. Recordemos la primera victoria de Trump básicamente se había debido a que ganó algunos estados tradicionalmente demócratas donde estaban los trabajadores industriales de Estados Unidos, estos pueblos industriales que van desapareciendo, se van transformando en pueblos fantasmas a la luz de cambios que se están produciendo en el mundo y que obviamente impactan en la clase obrera de Estados Unidos, pero bueno, no era el tema. Hablemos de las resistencias en nuestro país, que parece que no están sucediendo, pero lo cierto es que hay bastante movimiento en un contexto donde si uno se queda con las imágenes, o por lo menos con la primera imagen, parecería que al gobierno le están saliendo todas, y por debajo está habiendo bastante movimiento, que me parece que es importante tenerlo en cuenta, no tanto para ver qué efecto puede tener en lo inmediato, porque efectivamente en lo inmediato el gobierno se está presentando como un gobierno al cual le salen todas bien, uh-huh. Pero lo cierto es que por abajo está habiendo ahí algún run que en algún futuro no tan lejano donde la situación económica pueda complicarse, vamos a mirar para atrás y vamos a ver que lo que estaba pasando en estos últimos meses del año posiblemente estaba preanunciando cierto resurgimiento de la resistencia colectiva. Pero bueno, eso es un poco... Suena bien, sí, suena bien. Vos decís que no lo estamos viendo, ¿no? El famoso no la ven, no estaríamos viendo la resistencia sindical. Exactamente. A ver, empecemos por algo que ya pasó. La semana pasada hubo un paro muy importante de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, la CAT, que fue muy fuerte en el transporte aerocomercial, en el transporte ferroviario y en el transporte de cargas. No tanto en el transporte de pasajeros. Ahí hay un tema interno donde la UTA, que es el principal sindicato de trabajadores y trabajadoras del transporte de pasajeros, los colectiveros, están fuera de la Confederación del Transporte, con una disputa muy fuerte, sobre todo con el moyanismo. Entonces ahí la UTA no adhirió, si bien también están con un conflicto abierto, básicamente porque tienen una paritaria que parecería ser que está cerrada, pero no está cerrada del todo, así que puede que haya novedades también por ese lado en los próximos días. Pero lo cierto es que el paro de los otros sindicatos del transporte, ahí hay un conflicto abierto con la Unión Ferroviaria, con el sindicato más importante del sector ferroviario, que de hecho se acaba de ir de la CAT
también enojado con algunas decisiones de la conducción, pero lo cierto es que hay otros sindicatos de ferroviarios que logran con su acción gremial detener o inmovilizar el transporte ferroviario, fundamentalmente la fraternidad, que son los maquinistas y los señaleros, pero en ese contexto digo, un paro donde los sindicatos del transporte lograron marcar la cancha, mostrar que todavía tienen mucha fuerza, si bien el gobierno, sobre todo en el caso de los aeronáuticos, está planteando una postura muy a todo o nada. Hoy de vuelta hay medidas de fuerza que están complicando el transporte aerocomercial, pero bueno, ahí hay un frente abierto que por ahora tiene a los sindicatos, a los trabajadores, las trabajadoras en una situación de defensiva, pero una situación de defensiva que todavía muestra cierta capacidad de fuego. Esto es un poco lo que pasó la semana pasada. ¿Qué se viene en las próximas semanas? Bueno, mañana hay una jornada de protestas y de lucha en todo el país, impulsada por la Asociación de Trabajadores del Estado, los trabajadores estatales, que a nivel nacional están cuestionando de manera muy fuerte la paritaria que cerró UPCN. Solo tiro los porcentajes de aumento para los estatales nacionales que firmó UPCN para los últimos 4 meses del año: 2% en septiembre, 1% en octubre, 2% en noviembre, 1% en diciembre. Una vergüenza. Sí, muy exiguos. ATE está saliendo a la calle mañana a cuestionar esta paritaria, pero también están saliendo a denunciar la continuidad de la política de despidos, la incertidumbre de decenas de miles de trabajadores y trabajadoras contratados, el vaciamiento de organismos públicos, y va a haber movilizaciones bastante importantes aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Van a empezar a las 9 de la mañana en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, pero después se van a trasladar por distintos organismos, y yo decía, van a empezar en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires porque es un paro, una jornada, no es un paro, es una jornada de protestas y de lucha que tiene un componente nacional muy importante, pero que también va a tener también componentes locales, porque estas medidas también se van a realizar en las provincias, en las municipalidades. Obviamente va a tener las características van a depender mucho de la situación local, pero lo cierto es que mañana va a ser una jornada muy importante de lucha y de protesta encabezada por ATE, que ya está planteando la posibilidad de ir a un paro nacional en el mes de noviembre. Imagino que lo van a estar evaluando después de la jornada de protesta de mañana, pero lo cierto es que ahí también hay algo que ya se va a empezar a ver, que tiene que ver con un incremento de la resistencia, en este caso de los estatales, frente a las políticas de ajuste del gobierno nacional y de muchas jurisdicciones locales. Okay. En paralelo... Sí, decime. No, si querés, cerramos el No, pensaba en algunas cosas mientras te escuchaba. Y vos al comienzo planteaste como la no visibilidad, si se quiere, de las acciones sindicales. Mi pregunta tenía que ver en el por qué pensás que a nivel, no sé, social no las estamos viendo, o si notás que hay una demanda hacia las diferentes organizaciones sindicales de más acción, ¿no? Esta idea también de, pedirle como consignas que se vienen repitiendo en las diferentes manifestaciones, esto de pedirle a la CGT paro general, esto también de muchas veces acusar estar dormidos a ciertos sindicatos, si notás esto, o si en realidad tiene que ver con una difusión, no sé, de los medios de comunicación en cuanto a las acciones de lucha de los sindicatos. Tiro opciones. Posiblemente haya algo de las dos cosas. Por un lado, un estado de sobreinformación donde estamos tan expuestos a el evento del día. Pasamos de que se viralice la imagen del presidente Javier Milei con Yuyito González en un magazine de la mañana, a ver qué está pasando con las elecciones de Estados Unidos, y mañana veremos cuál será el tema de tapa. Entonces, esto un poco invisibiliza estas acciones que se están llevando adelante, o por lo menos le acotan la repercusión. A ver, yo te decía, la semana pasada hubo un paro muy importante de las organizaciones sindicales del transporte, y ya parece que fue hace muchísimo, fue hace una semana nada más. Uh-huh. También es cierto que son acciones, todas las que estamos poniendo sobre la mesa son acciones defensivas. El paro de la CAC tuvo un componente defensivo muy importante, la jornada de lucha y de protesta de ATE también.
yo les iba a comentar, el siguiente capítulo de esta recopilación de acciones de resistencia tiene que ver con lo que está pasando con los trabajadores y trabajadoras de las universidades, que durante todo noviembre van a estar llevando acciones de lucha a nivel regional, que tienen convocado para el 22 de noviembre un acto por el 75 aniversario de la gratuidad universitaria, que va a ser también un momento de mucha discusión sobre el estado de las universidades y los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Pero lo cierto es que todo eso queda un poco en un segundo plano, o por lo menos ocupa el centro de la escena en el momento que se produce, y a las pocas horas, a los pocos días, ya deja de estar en el centro de la atención, y creo que tiene que ver con esta existencia de una sobreinformación, y al mismo tiempo con cierta todavía ansiedad y desesperación que buscamos, que muchos compañeros, muchas compañeras buscan en las organizaciones sindicales, la respuesta a todos los males que por ahí está generando este gobierno, y que lo cierto es que muchas organizaciones sindicales lo que están haciendo es lo que pueden, y en algunos casos lo que están haciendo es bastante. Posiblemente nos quede esa sensación de frustración porque no parece ser suficiente para frenar a un gobierno que, como decíamos al principio, parecería ser, al menos en el cortísimo plazo, que le está saliendo todo bien. E insisto con esto del cortísimo plazo porque no está tan claro que el gobierno tenga un escenario libre de obstáculos en el mediano y largo plazo, y todas estas acciones sindicales que estamos viendo en estos días, lo que van a hacer es marcar hitos, poner instancias defensivas, mostrarle a otros compañeros y otras compañeras, a otros trabajadores y otras trabajadoras que tal vez no se están sumando, que hay organizaciones que están luchando, que hay organizaciones que están resistiendo, y eso puede ser muy importante en un contexto donde, como les decía al principio, se complique el escenario macroeconómico para el gobierno nacional, y eso puede pasar en muy poco tiempo. No es que es algo que va a pasar dentro de mucho tiempo. La situación está muy inestable, por más que parezca lo contrario. Entonces, te diría, me parece que hay de las dos cuestiones. Por un lado, efectivamente, un estado de sobreinformación que dificulta que cualquier noticia parece que pasó hace años, y en realidad pasó hace un par de días nada más. Y en un segundo lugar, que efectivamente le pedimos a muchas organizaciones sindicales que resuelvan problemas que no los van a resolver los sindicatos, que tienen un rol distinto, muy importante, y lo cual esto no exculpa en lo más mínimo a otras organizaciones sindicales que forman parte del mundo sindical, que sí parecen estar bastante más anestesiadas, que parecen estar priorizando algunas instancias de diálogo con el gobierno nacional, y que también existen. Yo les contaba el caso de la Unión Ferroviaria, que se fue de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, y que ya sacó un comunicado diciendo que no estaba tan mal la privatización de la red ferroviaria, replicando o imitando algo que ya había pasado en los años 90, cuando la propia Unión Ferroviaria fue un actor muy importante dentro del proceso de privatización de los trenes. Sí. Así que me parece que ahí hay un combo que hay que analizarlo en esa clave. Y solo para cerrar, el último caso que me parece muy importante, porque es algo que todavía falta un tiempo, pero que ya se viene preparando y que puede llegar a ser muy importante, es la marcha federal que convocaron las dos CTA, CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, y Territorios en Lucha, que es un espacio donde confluyen muchas organizaciones territoriales, la Federación Nacional Territorial de la CTA, el FOL, Barrios de Pie, sectores del Frente Popular de Santillán. A ver, una confluencia de sectores que están convocando una marcha federal para el 5 de diciembre. Es decir, arrancamos con lo que pasó la semana pasada, pasamos por paros en ATE, en estatales, por paros en acciones de protesta en las universidades, acciones de protesta que van a desarrollarse el día de mañana y pasado en el Poder Judicial Nacional, y vamos confluyendo esta marcha federal que, de vuelta, el tamaño va a depender de múltiples factores, pero hay algo ahí por debajo que se está gestando que en este contexto tiene un carácter fundamentalmente defensivo, pero que puede estar preparando una resistencia distinta en un contexto todavía incierto, pero en el cual se le podría complicar la situación, al menos en el plano económico, al gobierno, y ahí hay que ver qué capacidad de resistencia, qué capacidad de movilización tenemos las organizaciones sindicales, las organizaciones de trabajadores, trabajadoras, pero definitivamente si
en ese escenario de un futuro no muy lejano hay una resistencia activa, hay una capacidad muy fuerte de movilización, definitivamente tenemos que estar, en ese momento vamos a tener que estar mirando lo que estaba pasando en estos días y verlo como un germen de ese ciclo de protesta que por ahora, insisto, tiene un carácter meramente defensivo, tiene un carácter muy acotado a lo sectorial, con algunas acciones generales, pero que definitivamente está marcando que tampoco todo está tan claro o tan color de rosa para el gobierno nacional como parecen estar planteando. Bien, me da algo de esperanza lo que nos estás compartiendo, Luis. Una vez ve como las cosas tan oscuras y de repente, mira, te plantean quizás no la estamos viendo y se está conformando una movida, una red de resistencia que quizás en algún momento pueda modificar las cosas. Luis, te agradezco un montón el tiempo y la información que nos compartís. Me quedan un montón de preguntas para hacerte, pero bueno, el tiempo es tirano, ¿no? Un beso grande, Chacha, la seguimos otro día. Besos. Quien pasaba es Luis Campos hablando sobre los conflictos y las acciones de diferentes sindicatos, acciones de resistencia que plantean un escenario de posibilidad, algo de esperanza para la coyuntura política y económica que viene, que todavía parece no estar tan estable, ni mucho menos ser color rosa, como lo planteaba nuestro compañero Luis Campos.